tengamos prioridades. Y dentro de las prioridades hay una que usted no debe descuidar, no debe abandonar. Y tengo que recordársela en esta enseñanza por si acaso, animarle en el nombre del Señor para que avive la obra de Dios en su vida. Amén. Estoy hablando de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al 3. Carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice la Escritura para usted y para mí en esta hora: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Amén. La recomendación entonces sería: este año 2021 no descuidemos nuestra salvación. Estábamos en pecado, fuimos libres del pecado, y el poder del pecado no se enseñoreará en nosotros por causa de la obra salvadora del Señor. Estábamos de una manera directa o indirecta sirviendo a Satanás bajo el dominio del príncipe de las tinieblas, pero por causa de la obra de la salvación fuimos librados de las garras de Satanás. Y hoy Satanás, aunque habita todavía en medio del cosmos y del mundo, no tiene poder sobre nosotros, porque fuimos arrebatados por Cristo. Amén. Amén. La salvación opera en esas dos áreas, pero opera con un ambiente futuro. Fuimos salvos porque íbamos por el camino ancho que lleva a la perdición y a la condenación eterna. Era nuestra dirección, pero por causa de la muerte de nuestro Cristo y del mensaje del Evangelio y la obra de la cruz y la fe en nuestro corazón, cuando vino Cristo a su corazón y al mío, nos cambió de dirección. Ya no por el camino amplio que lleva a la perdición, sino por el camino angosto que lleva a la salvación y a la vida eterna. Aplauda al Señor. Vamos para vida eterna. Entonces fuimos librados. Requiere de todo un mantenimiento. Nuestra vida espiritual requiere de un cultivo cuidadoso todo el día, todos los días de la vida. Usted y yo fuimos nacidos de nuevo, tenemos de Dios. Necesitamos sí o sí la oración. ¿Cuántos dicen amén? Un creyente no puede dejar de orar. Usted y yo necesitamos de oración, porque es una forma de mantener y alimentar nuestra vida espiritual. Usted y yo necesitamos de la palabra de Dios continuamente, la devoción de la Escritura, de revisar la palabra, el mensaje, el mandamiento, la enseñanza. Necesitamos hacer hábito de la palabra sí o sí. Necesitamos congregar, estar en la casa del Señor, oír la palabra, el mensaje, la oración en comunidad. La palabra en Hebreos recomienda que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por mala costumbre. Esto es supremamente necesario e indispensable para la vida. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos servir al Señor en alguna de las áreas, incluir nuestras manos, nuestra fuerza, nuestras posibilidades para ayudar en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque haciendo la obra del Señor nos ayudamos a mantenernos en Cristo. ¿Sabe? Cuando usted y yo nos dejamos de estas 4 cosas básicas y sencillas, podemos caer en nuestra vida natural. Y cuando un creyente cayó en la vida natural y trabajó sobre ella, o se descuidó en lo espiritual, se vuelve carnal. Y entonces cuando un creyente es carnal, se vuelve más peligroso que el diablo.
Porque entonces el primer tiempo del año, emprendiendo esta nueva temporada, cuide la salvación que Dios ha entregado sobre su vida. No se descuide espiritualmente. Aplauda al Señor. No se descuide. No le dé lugar al diablo. No le dé lugar a la carne. El hombre viejo se somete por causa del Espíritu en nosotros, pero requiere de oración, requiere de devoción con la palabra, requiere de servicio, requiere de una vida entregada al Señor. Hoy, en medio de tanto ambiente que hay, de tanta información, de tanta crítica, de tanta murmuración, muchos creyentes pierden el norte, porque esperando una iglesia de amor, avivada, justa, compasiva, encuentran otras cosas y entonces se distorsionan y se enfrían, se abandonan del Señor y de la iglesia. Algunos rechazan la iglesia. Hablo la iglesia como la congregación. Dicen: a Dios no dejo, pero dejo la iglesia. Me hicieron recordar a un hermano que les comenté la otra vez, que dijo él: es que la iglesia nos salva. Y yo le dije: sí, es cierto, la iglesia nos salva, pero la única que se salva es la iglesia. Así que usted no puede renunciar al cuerpo de Cristo y salirse de él por allá para quedarse solo como ermitaño, pensando que Dios lo va a aceptar así. No, Dios nos estableció como cuerpo, y la iglesia, la congregación, al hermano que usted ve a su lado, al frente, sentado al lado suyo, con todo y lo que es el hermano y la hermana, es uno más en el cuerpo de Cristo. Nos necesitamos los unos a los otros, porque en medio de la fricción nos vamos preparando en amor y en misericordia para cumplir el propósito de Cristo.